Bienvenidos al podcast de DH Solutions. Soy Salvador Martínez. Muy bien, vamos a ver. Nos has compartido un material bastante interesante hoy, todo centrado en una gran pregunta. ¿Cómo será el futuro del trabajo en la era de la automatización? ¿Y qué empleos podrían desaparecer? Tenemos tus notas, algunos artículos, incluso la transcripción de un video, todo apuntando a este tema fascinante y para muchos potencialmente preocupante. Nuestra misión aquí es destilarlo todo, averiguar cuáles son las verdaderas claves y entender qué significa esto para ti, para el oyente. Acompañándome para navegar esta inmersión profunda en la automatización y el futuro del trabajo está nuestro experto. Un placer estar aquí. Lo que me llama la atención desde el principio es esa sensación, esa dualidad, ¿no? La emoción por el progreso tecnológico y al mismo tiempo la preocupación real por cómo va a impactar en la vida de la gente. Una dicotomía que tendremos que explorar a fondo sin duda. Totalmente de acuerdo. Bueno, entrando ya en materia, el material que nos has pasado subraya cómo la automatización y en concreto la IA y la robótica ya ha transformado muchas industrias. No hablamos de ciencia ficción, esto está pasando ahora mismo. Y las fuentes mencionan la manufactura como un ejemplo principal. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? Claro que sí. Si miramos el panorama general, la automatización del trabajo manual en la manufactura lleva décadas en marcha. En tus fuentes se ve claramente cómo los robots han ido asumiendo tareas repetitivas, como el ensamblaje, la soldadura, el empaquetado. Y ahora, con la llegada de las fábricas inteligentes, esto va un paso más allá, porque con operaciones autónomas se reduce la necesidad de mano de obra humana en muchos de estos procesos. Para que te hagas una idea de la magnitud, algunos estudios sugieren que ciertas tareas de ensamblaje ahora se realizan hasta un 85% más rápido con robots que con humanos, y con una precisión mucho mayor. Vaya, sí que es un cambio significativo. Entonces, eso sería el presente y el pasado reciente, pero ¿qué pasa con el futuro? En el material que nos has dado se mencionan trabajos específicos que podrían estar en peligro. ¿Cuáles son las principales profesiones que podrían desaparecer o cambiar drásticamente? Pues las fuentes identifican varias áreas clave. En primer lugar, se habla de los puestos de venta al por menor, como cajeros y empleados de tienda, por el auge de los sistemas de autopago y el pago sin contacto. De hecho, hay proyecciones que sugieren que en algunas regiones el número de puestos de cajero podría disminuir hasta un 50% en los próximos 10 años. En segundo lugar, los trabajos relacionados con el transporte, como conductores de camiones y taxistas, están en riesgo por el desarrollo de vehículos autónomos. Imagínate, ya hay empresas que están probando flotas enteras de camiones autónomos en ciertas rutas. En tercer lugar, los operadores de fábricas se enfrentan a un posible desplazamiento debido a la sofisticación cada vez mayor de los robots y la automatización. Y por último, también se mencionan los trabajos administrativos repetitivos, como la entrada de datos o la gestión de archivos, que podrían ser automatizados mediante IA y software especializado. Es justo aquí donde la cosa se pone realmente interesante. Porque no se trata solo de trabajos que desaparecen por completo, ¿verdad? En el material también se habla de la transformación de los trabajos. ¿Puedes explicarnos un poco más esta idea? Por supuesto. Lo importante aquí es que, aunque algunos trabajos pueden desaparecer por completo debido a la automatización, muchos otros van a evolucionar. En lugar de realizar tareas manuales o repetitivas, los trabajadores tendrán que adaptarse a roles que complementen la tecnología. Los ejemplos que se dan son bastante claros. Los conductores de camiones podrían convertirse en supervisores de sistemas de transporte autónomos y los operadores de fábrica en responsables de mantenimiento y la supervisión de los robots. Es como pasar de ser un operador directo a un gestor de la tecnología que realiza la operación. Y eso nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Qué tipo de habilidades serán esenciales en este nuevo panorama laboral? Una pregunta clave, sin duda. Y en el material se habla de esto. ¿De qué tipo de habilidades nuevas estamos hablando? Se destaca la importancia de las habilidades en áreas como la programación, el análisis de datos, que sería la capacidad de encontrar patrones en grandes volúmenes de información. También el diseño de interfaces de usuario, es decir, hacer que la tecnología sea fácil de usar para las personas, y la gestión de sistemas automatizados. En el futuro, los trabajadores necesitarán una sólida comprensión de la tecnología para poder trabajar con ella de forma eficaz. Un ejemplo concreto que se menciona es la creciente demanda de técnicos que puedan mantener y reparar robots industriales, un trabajo que antes no existía de la misma manera. Claro, tiene mucho sentido. Entonces, si este cambio ya está en marcha, ¿qué pueden hacer las personas para prepararse? ¿Qué consejos dan las fuentes a nuestros oyentes? Bueno, se insiste mucho en la necesidad de ser proactivo en el aprendizaje y el desarrollo profesional. Participar en cursos de formación en campos relacionados con la tecnología, como la programación o la ciencia de datos, es una estrategia clave para seguir siendo competitivo en el mercado laboral. Y también se menciona la importancia de desarrollar las llamadas habilidades blandas, como la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas complejos, ya que es menos probable que estas habilidades sean automatizadas por completo. Interesante. Y no es solo responsabilidad del individuo, ¿verdad?
¿Qué papel juegan los gobiernos y las empresas en esta transición? Si lo vemos desde una perspectiva más amplia, las fuentes argumentan que los gobiernos y las empresas tienen un papel fundamental para garantizar una transición justa. Esto incluye la creación de programas de reciclaje profesional y apoyo a los trabajadores cuyos empleos son más vulnerables a la automatización. Por ejemplo, algunas fuentes sugieren incentivos fiscales para las empresas que inviertan en la formación de sus empleados en nuevas tecnologías o programas gubernamentales que ofrezcan becas para estudios en áreas de alta demanda. Entiendo. Entonces, el mensaje general no es de pánico, sino de adaptación y preparación. Las fuentes que nos has pasado pintan un futuro en el que humanos y máquinas trabajarán juntos. Exacto. La conclusión es que, aunque la automatización va a transformar el mercado laboral, esto no tiene por qué significar un desempleo masivo. Al contrario, sugiere un futuro con nuevas oportunidades y roles que evolucionarán. La clave está en el aprendizaje continuo y la capacidad de adaptación. Es como cuando pasamos de usar un mapa de papel a usar un GPS, la habilidad de navegar sigue siendo importante, pero la herramienta y la forma de usarla cambian. Me gusta esa analogía. Y bien, ¿qué significa todo esto para nuestros oyentes? Esperamos que esta inmersión profunda les haya ayudado a entender mejor este tema tan complejo y cambiante. Las fuentes que hemos analizado hoy dejan una cosa clara. El cambio es inevitable, pero con la preparación adecuada y la voluntad de aprender, podemos navegar con éxito por este nuevo panorama laboral. Esta conversación me ha hecho pensar en algo. Con esta creciente colaboración entre humanos y máquinas, ¿qué nuevos roles e industrias podrían surgir en el futuro? Roles e industrias que ahora mismo ni siquiera podemos imaginar. Es algo que sin duda merece la pena reflexionar. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda y hasta la próxima. Ha sido un placer.